Ustedes, gracias por continuar aquí esta mañana. Como le decíamos antes de irnos a la pausa, hoy conversamos con Elías Acosta. Elías Acosta es filósofo, es investigador reconocido, tiene varios libros, incluso libros sobre la historia de la República Dominicana. Y bueno, sobre todo nos puede ayudar a entender un poco el contexto internacional. Buenos días. Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Vamos a comenzar por Brasil, podríamos comenzar, yo no sé, podría ser para ir en el continente Brasil. Y de mayor a menor, porque mayor que Brasil no hay nada. No hay nada en este momento. De Brasil. Michael Moore, el director de cine, en cuanto a volumen. ¿Cómo fue que pasó esto? Parecía que en América Latina había como un renacer diferente y hemos visto un repliegue de gente que piense distinto, como el caso brasileño que era el PT. Mira, esto ya ha pasado en la historia de América Latina. Es decir, ha pasado no exactamente con una serie de gobiernos alternativos como los de los últimos tiempos, pero si recordamos cuando Bush llega a la presidencia, había una serie de gobiernos democráticos en el poder. Que en referencia al entorno, eso era casi izquierda. Casi izquierda. De hecho, se autotitulaban la izquierda democrática. O sea, estamos hablando de Figueres, estamos hablando de Rómulo Betancourt, estamos hablando de Luz Muñoz Marín, estamos hablando de Ramón Villeda Morales en Honduras. Arbenz anteriormente, sí. Entonces, había además una filosofía de gobierno norteamericano de la Alianza para el Progreso con John F. Kennedy. Ahí no cabían los golpes de Estado. Aparentemente, América tenía un renacer donde había dejado atrás la etapa dura de los golpes de Estado. Y el golpe de Estado, dos antes del de Bush. Y luego, el Arosemena en Ecuador, y un segundo que ahora no recuerdo, vino el de Bush, y luego, menos de un mes, el de Villeda Morales, y 2 meses después el asesinato de Kennedy. Todo eso se derrumbó y empezó la etapa dura de las dictaduras militares. Es decir, hemos pasado de momentos, ya América ha pasado momentos de esperanza a frustración. No es nuevo. Ahora, ¿qué es lo nuevo en este momento? Bueno, en este momento era que había toda una filosofía y programas de gobierno en estos gobiernos progresistas, por llamarlo de alguna manera, que apuntaban hacia una prolongación por las urnas de su mandato. Apuntaban hacia un proyecto que no iba a terminar de una forma abrupta, sino que iba a seguir los cauces democráticos, iba a permitir la participación popular y las conquistas populares que ellos han traído. Y de pronto pasan cosas como las de Paraguay, con Lugo, como la de Guatemala en su momento, o como esta que está pasando en Brasil. Quiere decir que por métodos suaves e inteligentes, y aquí me remito a una teoría política del Centro de Estudios Internacionales de Washington, un tanque pensante muy importante, demócrata, que tiene su director en Joseph Knight y que acuñó todo un enfoque político que es esto. O sea, quiere decir una política suave e inteligente, que es la filosofía de Obama, es decir, del presidente Obama. No apelar a salvo casos muy raros a un golpe militar violento, acciones subversivas militares, desestabilizadoras, pero tratar de crear condiciones legislativas o de prensa o de opinión pública, de forma tal que se pueda ir pasando de este periodo a la recuperación del poder oligárquico. Pero desde la década del 80, Elías, uno está oyendo que esos tanques de pensamiento de Estados Unidos están proponiendo lo que en esa época llamaban la democracia restringida. Sí, exactamente. Llamaban la democracia restringida y decían, bueno, le vamos a dar un chancecito para que hagan esto. Y uno no veía en estos gobiernos de democracia restringida, para asumirlo como tal, como un nivel de enfrentamiento con el status quo que motivara acciones diferentes. Tienes razón, lo que pasa es que no estamos hablando fuera del status quo. El status quo, nosotros tenemos nuestra agenda y pensamos de una manera, el status quo piensa de otra. O sea, para el status quo que estos gobiernos superaron temporalmente, lo sucedido afectaba algo que es el núcleo de cualquier Estado moderno, y yo diría también premoderno, que es el principio de autoridad. O sea, si algo no admiten estas clases dominantes, es que las clases populares se activen y participen en un proyecto transformador. Mientras sean políticos aislados, partidos aislados, grupos aislados, y la gente vaya a lo suyo, a sus agobios cotidianos, eso se permite.
cuando se estructuran, o sea, pueblo y programa renovador real, no ficticio, no demagógico, sino real, en una serie de transformaciones que la gente adquiere conciencia de su poder ciudadano y de que importa y de que el gobierno legisla, no legisla, o sea, funciona en función de él y de que puede cambiar la vida, aunque sea poco, para bien. Bueno, recuérdense que Lula salió de Brasil con un 80% de popularidad y eso son porque sacó millones de personas de la pobreza. Cuando eso ocurre, ya empiezan a encenderse los bombillos rojos. Empiezan a encenderse en el Departamento de Estado norteamericano, empiezan a encenderse en los partidos tradicionales, en los pensadores que tributan o los voceros de esos grupos, y empiezan entonces a armarse variantes, que son infinitas. O sea, lo que hemos visto como golpe legislativo, golpe suave, golpe democrático, impugnación de un presidente o impeachment, el caso de Dilma Rousseff, son solo una pequeña parte de la enorme cantidad de herramientas que se pueden usar. Hay una estrategia en Brasil, hay otra estrategia en Nicaragua, hay otra estrategia en Ecuador, hay una estrategia en Venezuela. ¿Y Nicaragua cabe en ese mismo club? Yo pienso que sí, porque como quiera que sea, el sandinismo regresó tras haber perdido elecciones y haber llegado al poder por azar. Sigue representando, los Ortega no tienen ni remotamente el mismo discurso. Pero bueno, el discurso no, pero tienen una popularidad y un apoyo porque siguen manteniendo el dominio. Yo, mira, sobre eso yo prefiero ir a las fuentes originales, porque lo que la gran prensa me dice, yo siempre lo pongo en entredicho. Lamentablemente, después de estudiar cómo la gran prensa manipula, pero sí, yo creo que forma parte. Estos países alternativos que quisieron o que quieren transformar de una manera diferente sus sociedades, tienen matices que van desde los más honestos a los menos honestos, desde los más de izquierda a los menos de izquierda, desde los más populares a los menos populares. O sea, yo sí inscribiría a Nicaragua dentro de los cambios. Lo único que con cosas que nos pueden chocar nuestra sensibilidad democrática. No, porque actual. por ejemplo, el tema del nepotismo familiar de esta familia, los hechos, los beneficios económicos que las modificaciones de la Constitución que restringen derechos que había otorgado el sandinismo. Sí, yo creo, pero en cuanto al nepotismo es relativo, porque fíjate, si ponemos a ver las listas de familiares en lugares decisivos de los gobiernos, aquí se salva muy poca gente. Incluso es normal en Estados Unidos, que es la democracia que se nos pone como ejemplo, que maridos y esposas, que primos y tíos, que hermanos, padres e hijos compartan la presidencia. Sí, que hoy por hoy, no sé, pero está bien, ese es su criterio, sí, porque de hecho uno cuando lo lee en el contexto internacional hay gente que dice, bueno, Venezuela, pese a todos los ataques que tienen los medios de comunicación, uno sí sabe, sobre todo con el gobierno de Hugo Chávez, Brasil, el caso de Ecuador, por supuesto. Ecuador, Bolivia. Pero en el caso del sandinismo, con Néstor Ortega a la cabeza, ha ido perdiendo prestigio de una manera impresionante, y porque uno tiene el caso de Venezuela, ¿qué prestigio se ha visto más sometido al fuego internacional? Pero se sabe que tomaron decisiones distintas, se sabe que proyectaban un país distinto. Edith, uno no le ve claro el objeto al sandinismo. Sí, ahora bueno, lo que pasa es que... ¿A dónde lo llevan? Sí, yo pienso que hay unas transformaciones que las ha habido. Yo pienso que hay una parte de la población que apoya ese proyecto con todas sus dificultades y limitaciones. Y yo creo que yo prefiero, con todos sus defectos, eso a una sociedad neoliberal donde no hay ningún derecho y donde nadie puede realmente cambiar nada. O sea, si el pueblo nicaragüense considera que ese proyecto no le satisface, bueno, pues que tome las medidas de rigor y que haga los cambios establecidos. Porque tampoco me casaría con ninguna figura por sí o per se, ¿no? O sea, esta o aquella figura. El caso, como bien dices, de Venezuela es muy diferente, el caso de Bolivia es muy diferente, el caso de Ecuador. En Venezuela. En el caso venezolano, recientemente, en este momento uno ve un cierto, digamos, un cierto declive también, porque son muchos años de gobierno, es un gobierno
que ha estado ocupado más en la confrontación que en poder hacer, porque desde Chávez son gobiernos que no le dejaban nacer, que tenían que estar a la defensiva permanentemente. Estamos frente a un presidente que está ahí en pantalla, que es Nicolás Maduro, que no tiene ni el carisma, ni la fuerza, ni la formación de Hugo Chávez, y uno ve que va entrando en un proceso que ya no, que es como de deterioro, que eso es una bajada, que ya uno no ve que tenga la posibilidad de subir, sino que todo indica que va o de sobrevivir. O de sobrevivir. Bueno, ¿Qué usted nos dice del tema venezolano? Mira, ahí también soy cauteloso, o sea, yo no comparto la opinión de que sea un proceso irreversible. Yo creo que ellos han cometido una serie de errores costosos, políticos, que han venido acumulándose y que ahora tienen un precio y que se pagan ante un liderazgo cambiado que no es el liderazgo histórico, digamos, histórico me refiero a Chávez y el grupo inicial, ¿no? Un liderazgo de relevo que no tiene ni la autoridad histórica, ni tiene la estatura de líder que tenía Chávez, que Chávez es irrepetible. Sí. En condiciones de recrudecimiento, en condiciones de depresión del mercado petrolero. Aquí hago un paréntesis, una extraña depresión del mercado petrolero que todavía nadie se explica, porque cómo habiendo tanta posibilidad de producción y cómo habiendo tantas pérdidas, las grandes empresas transnacionales están cruzadas de brazos. No, están haciendo dinero. Sí, por eso están haciendo dinero, pero lo que te quiero decir es que les ha afectado una parte de sus ingresos por la depresión y que sin embargo no se ha hundido el mundo, la bóveda celeste sigue ahí. Quiere decir, ahí hay un interés geopolítico también de sacarle una lasca a la crisis. Los países más afectados por la crisis petrolera han sido países incómodos, como son Irán, Rusia, Nigeria, Venezuela, Ecuador, países incómodos. Entonces eso hace también pensar, porque además aquí se ha visto, George Soros, desde Nueva York, moviendo fichas, fue capaz de crear la crisis asiática y acabar con el gobierno de Mahathir en Malasia y crear una crisis mundial, solamente abriendo la llave que cierra y abre las inversiones y los flujos de capital en la bolsa. Por lo tanto, aquí cualquiera puede crear, que tenga el poder suficiente económico, sí, cualquiera puede crear una crisis económica que uno piensa que es natural y que no lo es. Y por eso te digo que ahí se confluyen varios factores. Y no se puede dejar de hablar de la guerra implacable a que será sometido desde Chávez, pero sobre todo después de Chávez, a el proyecto chavista de gobierno, que me recuerda mucho la guerra implacable que se hizo aquí contra Bosch. Sí, el otro día conversaba con un ejecutivo de periódicos que estaba revisando el día de la marcha, sí, de la gran marcha. Dice que estuvo revisando una agencia internacional porque se dieron dos concentraciones. Estaban las concentraciones, que ahí tenemos imágenes de los que estaban contra el gobierno. Y estaban de los que estaban a favor del gobierno. Sí. A las 3 de la tarde fue que comenzaron a entrar las fotografías de los que estaban a favor del gobierno, toda la mañana hasta las 3 de la tarde son estas fotografías. Entonces estos son los contrarios, eso se divulgaba desde tempranito y todas las imágenes en esa agencia. A las 3 fue que empezaron a llegar de las imágenes que expresaban lo que estaba pasando con los seguidores del gobierno. Sí. De más de 266 imágenes, creo que fue que dijo, habían 210 imágenes de los que estaban a favor, y las otras no crean que eran todas de las otras marchas, de las otras creo que eran 14 o 15 y de otros temas. O sea, eso nos dice esa gran disparidad. Sí, y él hizo ese análisis y me pareció bien interesante. Claro que sí, porque es que ya venimos de vuelta de todo eso. O sea, nosotros hemos visto eso tantas veces. Aquí en América Latina se ha repetido de manera reiterada y la manipulación de las agencias informativas, ya eso no se usa, pero hubo una época que se estudiaba. Sí, claro. Esas casi no se vieron. Obviamente, los opositores lograron esta vez, uno nota que los partidos de oposición han logrado tener una cohesión que hasta este momento no habían tenido en Venezuela. Y sobre todo tener el apoyo del pueblo. Yo creo que usted refería al aspecto económico, sí, la situación económica ha jugado un papel clave. Claro. Entonces, tomando en cuenta eso, o sea, hay una crisis. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué podría pasar? Bueno, yo creo que hay un proyecto que está vivo, que a pesar de toda la guerra y la campaña implacable de desprestigio y de satanización, está haciendo su papel y tratando de remontar la crisis. Hay una economía que es el lado más débil del proyecto, una economía endeble que ha demostrado que se sigue supeditando todo al petróleo, lo cual a esta altura del proyecto es realmente asombroso, porque se supone que una de las primeras
medidas que un gobierno de este tipo debe hacer es la independencia económica. O sea, tratar por todas las vías de que diversificar la economía, diversificar las inversiones extranjeras, tratar de tener una soberanía económica que le permita. En el caso de Venezuela casi tenía una soberanía económica, lo que no tenía era una soberanía alimentaria. Bueno. O sea, Venezuela, Chávez se manejó con superávits, Sí. con vendiendo el petróleo hasta $130. Cuando caen los precios del petróleo, la misma cantidad de petróleo no compraba la misma cantidad de alimentos. Pero fíjate, los alimentos son un elemento, y los bienes de consumo, y los alimentos sobre todo, son un elemento geopolítico en nuestra época. O sea, las crisis, cualquier especulación, sobre todo con los alimentos básicos de la población, pueden crear crisis de gobernabilidad en cualquier país. Claro. Y hacer volar gobiernos. Por lo tanto, ese es un punto débil, a eso me refería, que habiendo tenido dinero, habiendo tenido una etapa de bonanza, no se le prestó la suficiente atención a la producción nacional y se siguió dependiendo de las importaciones de una manera exagerada. Yo creo que esa es una debilidad del proceso y que ahora se está pagando. Ahora, ¿a dónde va el proceso? Depende de todos los factores políticos. Depende primero del pueblo venezolano, o sea, la capacidad que tenga el pueblo venezolano de entender las dos propuestas que se le hacen y de optar por la más beneficiosa de sus intereses profundos y reales. Porque una cosa es que yo quiera que haya apoyo en el supermercado y otra cosa es que yo quiera que vuelvan los que durante años no me permitieron a mí comer pollo. O sea, eso es diferente. O sea, las cosas pueden cambiar, un gobierno puede cambiar, pero lo que venga ya no podrá ser nunca como antes. No. Jamás va a ser como antes, porque ese pueblo se activó. Ese pueblo ya sabe su fortaleza, ese pueblo sabe que es una fuerza y ese pueblo sabe que movilizando puede defender sus derechos. Entonces no puede ser el dominio de la forma anterior. De todas formas, también quiero subrayar que la forma que se está actuando en Venezuela y la que se ha actuado en Brasil es muy peligrosa para las fuerzas oligárquicas y el imperialismo norteamericano, porque está transparentando los mecanismos de dominación. Esos mecanismos antes se mantenían ocultos. La gente veía el cambio, pero no sabía por qué ni quiénes. Ahora hay que hacerlo a la fuerza. Ahora hay que hacerlo a la luz pública. Y todo eso afecta el principio de autoridad que hacía referencia al principio. Una cosa que quería preguntarle, la tímida reacción de los países de América Latina respecto a la destitución de la presidenta brasileira, Dilma Rousseff. Hemos visto que algunos gobiernos, por ejemplo, Ecuador, Venezuela, pero poco más, han retirado sus embajadores. Bolivia también. Aquí en República Dominicana, quizás el más prominente de la política ha sido el doctor Leonel Fernández, que le llamó una canallada, pero no he visto una expresión del gobierno dominicano como tal. ¿Qué pasa con los gobiernos de América Latina? Que algo así, que puede calificar de canallada el doctor Fernández, por ejemplo. No, y que le puede tocar a cualquiera. Exacto. Si le tocó al más grande. Y en el caso de Dilma, un gobierno amigo de muchos países, aquí mismo era muy amigo de... Bueno, te demuestra que la geopolítica no cree en lágrimas. Quiere decir, muchos de esos gobiernos mantienen una relación utilitaria con estos procesos en cuanto a imagen, gobernabilidad interna, incluso beneficio económico en el caso de Venezuela, sobre todo con el tema del petróleo. Pero no hay una verdadera simpatía, ni hay una verdadera... No nos equivoquemos. Yo que pienso que lo que no hay es un compromiso. Ninguno. Tampoco. Ninguno. O sea, y al contrario, es un mal que se acepta. O sea, yo acepto a este vecino que tiene su casa organizada de una manera que a mí no me gusta, pero es mi vecino y tengo que aceptarlo. América Latina, lo dijo García Márquez en aquel famoso discurso, es como una subregión condenada a vivir como la parte de atrás de Estados Unidos y lo que eso implica. Bueno, así ha sido, lamentablemente, hasta yo diría, vamos a decir, el antes y el después, que es el triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero del 59. Ahí hubo un despertar de América Latina que provocó procesos traumáticos, duros, angustiosos. Bueno, solamente en Argentina 30.000 desaparecidos, en Guatemala 200.000 muertos, o sea, procesos duros, difíciles, pero que también hicieron moverse a la región. Por ejemplo, aquí había un análisis de uno de los grandes artífices de la Guerra Fría, George Kennan, que en el año 50 hizo un recorrido por América Latina y lo que decía era lo contrario, en el 50, o sea, 9 años antes del triunfo de la Revolución. Decía, nunca he visto mayor desigualdad como la que se vive en América Latina. Y además nunca he visto mayor inmovilismo en el tiempo que la sociedad latinoamericana. Sin embargo, 9 años después empezó a moverse América Latina. Yo creo que todo eso tiene relación, todo eso está concatenado. La historia se mide en grandes periodos, no en pequeños, ni en décadas siquiera,
sino en periodos mucho más grandes, o sea, periodos de larga duración. Y ahí se ha demostrado que no estamos condenados. O sea, no estamos, los pueblos de América Latina no están condenados a vivir de una manera infrahumana, para que pequeñas élites vivan de una manera tan, digamos, tan deshogada. Yo creo que lo que se aspira es sociedades justas, o lo más justa posible, donde los más débiles tengan todo el apoyo posible de la propia sociedad, donde la opinión de todos se respete y se escuche. Dependiendo quién aspire. Bueno, Sí. las aspiraciones humanas son infinitas. Yo creo que sí. Las aspiraciones humanas son infinitas. Mira, pero empezamos este diálogo hablando de un ciclo. Sí. Y específicamente explicado, bueno, América Latina ha vivido ciclos en el que, por ejemplo, finales de la década del 50, después de dictaduras en toda la región, viene un periodo de apertura, la década del 70 se llenó de dictaduras otra vez, y después de los 80 empiezan otros procesos de apertura. ¿Estamos reviviendo el conservadurismo en América Latina? No es igual, nunca, la historia nunca repite lo pasado, aunque se parezca, no es igual. Las sociedades latinoamericanas, precisamente, primero, estos procesos no son caprichos de ningún hombre ni ningún grupo. Eso es lo primero, que a veces se personaliza, ¿no? Porque en Chávez, o en Fidel Castro, o en Maduro, o en Evo Morales. Pero eran hombres que pesaban. No, el papel de la personalidad en la historia es canalizar las aspiraciones de millones. Porque yo siento en cierto modo que en Venezuela algo que pasa es que el proceso casi era Chávez. No, los hombres no se ponen millones de personas en marcha solo por una persona. O sea, esa persona es el fruto de la aspiración de millones. Y encarna, por sus peculiaridades personales, por sus valores, encarna a esos millones y le da rostro y le da voz. Pero en realidad detrás hay millones. Por eso es que los procesos no se acaban con la muerte de las personas. Los procesos siguen, pueden transformarse, pueden ralentizarse o pueden acelerarse, pero están ahí. Eso es lo que quiero decir. O sea, a pesar de la muerte, a pesar de los cambios, a pesar de los retrocesos, ¿cuántas veces la historia tiene retrocesos? Y luego adelanta más. Hay que entender la dialéctica de la historia. Esto no se va a hundir ni el cielo ni la tierra por lo que está pasando en América Latina. Nadie lo hubiera deseado, todo el mundo hubiera apostado para seguir esos cambios de forma gradual, democrática, etcétera, pero tampoco vamos a retroceder ni a dictaduras, ni a épocas de represión indiscriminada. Ya no hay tiempo de eso. Ni siquiera el neoliberalismo que se padeció en América en los 80, ni siquiera eso. Hacemos un cambio rápido ahora y regresamos de una vez. Nos falta México. México un poco payaso lo que pasó porque Donald Trump con su presidente, sí, que se reunió con él y todo le ha salido mal. Y entonces, como dice un merengue dominicano, todo me sale mal, le ha costado ministro, buscando chivo expiatorio, que son necesarios a veces. Hacemos el cambio y venimos de una vez para tomar con México entonces.